Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Misión. A nuestros hermanos que nos visitan desde San Antonio Such, bienvenidos. Nos ponemos de pie todos, vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos da el privilegio de recibir su palabra. Amén. La palabra que viene como ese pan de vida para sustentarnos. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por las verdades eternas que tenemos al alcance, privilegio que nos das para ser instruidos como tú lo has prometido. No nos dejarías y no nos desampararías. Queremos tener la fe para recibir esta palabra que nos ayudará a caminar en este mundo superando adversidades. Tú nos has hablado hoy que nos das promesa de cobertura. Tus promesas se cumplirán en Cristo Jesús porque tú eres fiel, porque tú nos has mandado a escudriñar tu palabra y que por medio de ella, al oír tu voz, todas esas bendiciones nos alcanzarán. Muchas gracias por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que pedirle fe al Señor para que nosotros no menospreciemos las profecías. Hoy hubo 3 profecías preciosas que nos hablaron, que nos exhortaron y sobre todo nos dieron esperanza para seguir adelante. Amén. Y entonces de las 3 palabras proféticas que hubo, las 3 tienen una parte bien importante de lo que voy a predicar hoy. Quiero comentarles que siempre me gusta hacer una remembranza de lo que sucedió con Israel en la antigüedad. La palabra del Señor dice que todo lo que sucedió antes se ha dado para nuestra enseñanza. Amén. Entonces fíjese que cuando Dios tuvo misericordia de Israel, después que habían pasado 430 años que José fue llevado a Egipto y fue nombrado gobernador, dice la palabra que había una gran hambruna y se cumplió el sueño que había tenido José, que había tenido el faraón y que interpretó José. Tantas emociones encontradas que tengo ahorita para compartir la palabra. Bueno, entonces dice la palabra que todo Israel llegó a Egipto y se acomodó. Y se acomodó de tal manera que se olvidó de su Dios. Pero se acordó de Dios cuando Faraón se levantó en contra de Israel y lo oprimió. Y usted conoce toda la historia. Y Dios tiene misericordia de Israel cuando el pueblo clama porque estaba siendo oprimido y Dios levanta un libertador, levanta a Moisés, y toda esa generación de israelitas tenía la promesa de cobertura por el desierto y la promesa de entrar a una tierra que iba a fluir leche y miel, una tierra próspera. Sin embargo, Israel endureció su corazón, se ensoberbeció con Jehová y no quiso entrar a la tierra prometida. Usted conoce la historia. Y pasaron 40 años vagando por el desierto, pero a pesar de su desobediencia, dice la palabra que Israel tuvo cobertura a pesar del desierto. ¿Sí? Hasta que entró otra segunda generación. Entonces usted conoce la palabra
que los menores de 21 años sí entraron a la tierra prometida. Los mayores de 21 años ya no entraron, murieron en el desierto. De esa estirpe solamente un hijo de Aarón entró, Josué y Caleb, que eran de un espíritu diferente. Y entonces cuando Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida, dice la palabra que Jehová nuevamente le recordó los mandamientos, le recordó la ley. Por eso Deuteronomio es conocido como el libro de la segunda ley. Y entonces usted, eso solamente apúntelo, eso me lo confirmó el Señor cuando vinieron las palabras proféticas. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14, solo apúntelo por favor, todas las bendiciones que alcanzan al pueblo por escuchar y poner por obra la palabra. Pero del 15 al 68 son las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Todas las maldiciones que vienen. Ahora, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento dice en 2 Corintios 1:20, apúntelo, 2 Corintios 1:20, dice que todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, en el sí y en el amén, para la gloria de su nombre. Amén. Ahora Dios nos quiere recordar algo. ¿Sabe cómo se llama el título? El título de la prédica de hoy se llama La palabra tiene poder para recrear y así cumplir la voluntad de Dios. Amén. Entonces yo puse mucha atención a las 3 palabras proféticas. Habló de voluntad de Dios, habló de obediencia a la palabra, habló de cobertura y que el Señor cumple sus promesas. Se lo resumo. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Amén. Ahora sí, vaya a Santiago capítulo 1, verso 22. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y aquí nos vamos a deleitar en la palabra. Santiago 1:22 en la Nueva Traducción Viviente dice: no solo escuchen la palabra de Dios, dice, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mire qué importante lo que el Señor nos recuerda en esta hora. Somos una generación que está de paso por la tierra, una generación que va rumbo a la patria celestial. Amén. La palabra nos enseña que usted y yo estamos viviendo cada día con la necesidad de creer que el Señor vendrá por una iglesia gloriosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay 2 destinos para los cristianos: irnos con Él cuando Él venga, o los que no obedecieron la palabra se quedan. Pero ¿qué hay de aquellos que ni siquiera han confesado a Cristo como Señor? Por eso es bien importante, cuando visualizamos lo que el Señor quiere, es que nosotros nos preparemos sobriamente para cuando Él venga y nos vayamos. Hay una segunda oportunidad, pero cuando usted lee el libro del Apocalipsis, lee el libro de Daniel, lee el libro de Sofonías, se da cuenta las consecuencias que hay por no escuchar la palabra y ponerla por obra. Pero bienaventurados somos los que estamos acá escuchando la palabra y la vamos a poner por obra. Amén. Amén. Entonces, el Señor le habla a los hijos. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. Todos somos hijos de Dios. Entonces el Señor quiere que usted escuche la palabra y la ponga por obra, la ponga en práctica. Y cuando usted pone en práctica la palabra, está haciendo la voluntad del Padre. De lo contrario, aquel que escucha la palabra solamente se va a engañar. Dios quiere trabajar en su corazón como está trabajando en el mío. Usted es una obra en proceso. La Escritura dice: los llamados de mi nombre los he creado, los he formado y los he hecho para mi gloria, dice el Dios de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, la Escritura por sí misma nos va a exhortar en todo momento para que escuchemos la palabra y la pongamos por obra. Usted es hijo de Dios y tiene que aprender a conocer la voluntad del Dios que lo adoptó como hijo. Amén. Entonces es importantísimo para la vida de nosotros poner por obra.
En todo tiempo, pues yo le hablaba, desde el tiempo de Israel, está la problemática. Muchos escuchan la palabra, pero se olvidan de la palabra. No la ponen por obra. Y entonces, aunque tengan el buen deseo de cumplir la voluntad de Dios, no la van a cumplir. Pero hoy el Espíritu Santo, veíamos el jueves, dice la palabra, no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo ha venido sobre su vida, está en su corazón. Es importantísimo que usted lo crea. Le ha dado la palabra, le ha dado su Espíritu, y todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, en el sí y en el amén, para la gloria de su nombre. Amén. Entonces vamos a recordar algo bien importante para que usted se dé cuenta. Por eso hablamos de recrear, para que usted cumpla la voluntad de Dios. Usted está en un proceso de ser recreado, ¿sí? Usted primero fue creado. Amén. Porque éramos criaturas. Cuando usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tiene el derecho de ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios está siendo formado, pero va a ser hecho. El Señor viene por una iglesia que se dejó formar y va a estar hecha conforme a la imagen y semejanza de aquel que viene en gloria por su iglesia. Amén. Ahora vamos a recordar algo que el Señor me regalaba en estos días. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Juan capítulo 1, verso del 1 al 4. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque me gusta, porque aquí habla de la palabra. Amén. ¿Me están siguiendo? Todavía estamos despiertos. Amén, sobrios. Dice la palabra, en el principio la palabra ya existía. La Reina Valera dice el verbo. Esta versión dice la palabra. Voy a hacer hincapié acá. El verbo y la palabra es un sinónimo. Verbo y palabra es Cristo. Amén. Entonces, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios, le aparece en rojo. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Y dónde está la palabra hoy? En su corazón. Cristo está en su corazón y la palabra que usted escucha desde el púlpito es la palabra que se hizo carne, es el pan de vida que descendió de los cielos para darle vida a usted. Usted que era creación, pero está siendo recreado por la palabra. Puede decir conmigo con toda la libertad, levantando su mano al cielo y decir, la palabra me está recreando. La palabra lo está recreando. Por eso usted no va a ser un teólogo. Usted va a ser un hombre, una mujer recreada a la imagen del Creador. Amén. Y siempre cuando estoy hablando de esto, yo me recuerdo lo que dice en Colosenses capítulo 3, verso 10. A ver quién de los raudos y veloces siervos de esta casa me trae una nueva traducción viviente acá. Colosenses 3, 10. A la 1, a las 2. ¿Nueva traducción viviente? No, nueva traducción viviente. Amén, perdone, gracias. 3.10, Colosenses 3.10. Vea, mire en qué forma tan maravillosa el Señor nos habla. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén, amén. Esto lo va a escuchar usted constantemente de su pastor, me lo sé de memoria, pero usted lo leyó hoy, o Pablito lo leyó para que usted se recordara. Dice la palabra que nos tenemos que vestir de la nueva naturaleza, amén, y que usted está siendo recreado conforme a la imagen del Creador.
¿Lo cree? Ahora, entonces la palabra que nos dio vida biológica nos quiere dar una vida sobrenatural. Por favor, esto es locura para la mente natural, pero para los hijos es poder de Dios. Dios quiere recrear su vida espiritual. De eso quiero hablarles ahora. Entonces, que no se nos olvide que nosotros hemos sido recreados. Cuando usted reconoció a Cristo, fue puesta una semilla. Amén. Una semilla. No una semilla cualquiera. La semilla de Él. Y esa semilla ya germinó, por eso está aquí usted. Y como ya germinó, ahora tiene que crecer la semilla, o el fruto de la semilla. Amén. Ahora yo le voy a reforzar esta porción de eso que estoy hablando con una porción de la palabra para que pueda ver el privilegio que el que hizo la creación, o sea, la palabra, el verbo, está en usted y le recuerda a través de la predicación, a través de la enseñanza, que esa palabra que ya mora en su corazón y se la recuerda, ese poder, esa palabra tiene un poder creativo, recreativo en ese sentido. Y el Espíritu que mora en usted le va a ayudar a que esa palabra no la olvide, sino cumpla su propósito y usted empiece a hacer la vida y hacer la voluntad del Dios que le ha llamado. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23 dice lo siguiente. Es así en versión Reina Valera. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, todos nosotros, usted que me ve por esta señal de transmisión, usted y yo hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, porque fue depositado en nosotros la semilla de Cristo por la palabra. Y por la palabra, esa semilla que fue puesta un día, tiene que crecer, tiene que ser recreada a la imagen del Creador. Por eso le damos todo honor, toda gloria, toda la alabanza a Él. Porque usted no está escuchando al hombre, sino aprende a escuchar la palabra. Y entonces, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra la palabra, todas estas bendiciones te seguirán. Amén. Dios quiere bendecirlo. El Dios que lo llamó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable, lo quiere bendecir. Aun cuando esté pasando un desierto, aun cuando esté pasando pruebas, aun cuando esté pasando adversidades, el Señor le recuerda y le dice: hijo mío eres, y yo pondré oasis delante de ti. Derramaré mi presencia y traeré refrigerio a tu alma. Yo cumpliré mis promesas. Yo soy tu cobertura. Todo lo que tengas en la palabra se cumplirá para gloria de Cristo y gloria en mi nombre, que yo lo haré, dice el Señor, que te sacó con mano fuerte y te sostiene, que ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestras iniquidades, nos ha dado oportunidad una tras otra y Él no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Por eso estamos en esta hora escuchando la palabra. Y el Señor nos decía desde el inicio del culto que nuestro amor no se enfríe, que nuestro amor hacia Él crezca, se apasione, que podamos creer que hoy es una oportunidad de reinicio, una oportunidad de empezar, para que el amor que tal vez se había enfriado, ese amor es el que hoy te llama y te dice: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, te he estado esperando porque te quiero cobijar, te quiero estresar mi cobertura, porque no eres una bastarda ni un bastardo, eres hijo mío, dice el Señor. Amén. Y Dianita, ayer le dije a la pastora que te llamara. He estado orando por ti. Tú eres una hija de Dios con promesa. Hablaba con tus papás hace unos días. Tú fuiste la primera en llegar a esta casa. Y todavía me recuerdo un día que llegaste a mi oficina: pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mis papás lo que yo ya he recibido? Dios quiere que seas esta sierva.
Llevaste bendición a tu casa. Y por esa bendición que llegó un día a la casa, los papás de él, de ella, son siervos de esta casa. Amén. Dios tiene planes. Aunque nos vayamos a dar un colazo. Pero si somos hijos, regresamos. Pero por favor, ya no se vaya de vacaciones. Amén. Somos hijos del Dios Altísimo. Ahí está la semilla. El diablo había querido robarla, pero somos hijos de la simiente incorruptible por la palabra. Amén. Entonces nuestro interior se tiene que estar recreando conforme a la simiente incorruptible por medio de la palabra viva. Esto quiere decir que esa nueva naturaleza incorruptible es la que va a revestir la vida de todos nosotros. Y la gente lo va a notar, aunque, mire, yo estoy seguro, porque a veces digo yo, es que la gente nos va a conocer igual, pero le van a decir, no, yo lo veo a usted diferente. Antes lo miraba con cara de enojado, ahora lo miro contento. Hasta los años se nos van a ir para abajo. Señor, nos va a quitar años el Señor porque vamos a tener una sonrisa de oreja a oreja y entonces nos vamos a arrugar menos y entonces, amén, ¿verdad? Entonces ya están haciendo así, ¿verdad? Dios nos cambia. Amén. Dios nos transforma. Se va a notar que usted es una persona diferente. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces lo que yo quiero hoy decirle con todo mi corazón, ¿quién va a conocer la voluntad de Dios? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? Entonces Pablito decía que al conocimiento de Dios agreguémosle virtud. Tenga usted la virtud que al conocer a su Creador, usted se va transformando. Y entonces, hermanos, la naturaleza vieja, esa naturaleza vieja era desobediente. Esa naturaleza vieja era movida por el príncipe de las tinieblas. Esa naturaleza vieja era por, como dice la Escritura, valga la redundancia, por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Ahora la nueva naturaleza, la simiente incorruptible, es de obediencia, es de rectitud. Entonces, en medio de nuestras vidas, se está recreando la nueva simiente incorruptible, pero todavía hay algo de lo corruptible. Por eso dice la palabra que tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que huir de la corrupción de la carne. Entonces, en esa lucha que estamos todos, digo, esa lucha la tengo yo. Pero cuando se va desarrollando mi naturaleza nueva, voy derrotando la naturaleza pecaminosa. Entonces hay como que usted estuviera echando un pulso entre la nueva naturaleza y la naturaleza vieja. Pero yo quiero decirle que hay alguien que le va a ganar siempre. Es Cristo. Amén. Entonces, en ese conflicto que tenemos todos queremos hacer lo que Dios dice. Pero unos no hacen lo que Dios dice porque no conocen. Y otros conocemos y a veces estamos en esa lucha. Pero la voluntad de Dios la vamos a lograr a través de la palabra, del Espíritu, y se va a ir recreando la naturaleza nueva. Entonces quiere decir que lo nuevo es lo que va a ser la voluntad del Padre. Amén. Hago una pregunta. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Como padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí? Pero usted como padre y como yo como padre cometí errores. Pero los errores más cruentos en mi vida me di cuenta cuando vino la palabra. Cuando el Señor tuvo misericordia y hace 31 años el Señor me levantó, me di cuenta que todo lo que había fallado como hombre, le había fallado a mis padres, le había fallado a mi esposa, le había fallado a mis hijos, pero ¿qué me vino a redarguir? Fue la palabra. Entonces, pero la palabra no me acusó.
La palabra no me juzgó. La palabra me ayudó a reconocer para apartarme y empezar a hacer las cosas en una forma diferente como hijo con mis padres. Todavía tuve la oportunidad de que mis hijos, aquí está mi prima Connie, ella conoció muy bien a mis papás y sabe lo que le estoy diciendo es verdad, porque el perdido y el salido era yo, el que le di muchas penas a mi mamá, pero fui el primero que llegué a los pies de Cristo. Amén, amén. Y entonces ellos tuvieron todavía la dicha de verme regenerado. Entonces la palabra me enseñó a apartarme de la vieja naturaleza, me enseñó a ser formado en la nueva naturaleza y empecé a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces la palabra me señaló a mí qué es lo que debería de hacer y qué es lo que no debería de hacer. Me enseñó a ser un buen esposo, me enseñó a ser un buen padre y estoy corrigiendo. Por eso nosotros los que tenemos abuelos queremos como que con los hijos inconscientemente, aunque estén sin Cristo, los abuelos quieren hacer cosas diferentes con sus nietos. ¿Se ha dado cuenta? Inconscientemente. Pero con el Espíritu de Dios y la palabra, estamos diciendo, desatando bendición sobre nuestros nietos y sobre nuestros hijos. Amén, amén. Entonces lo que yo quiero explicar es que ustedes como padres quieren darle lo mejor a sus hijos. Pero lo mejor va a vivir conforme a la palabra. Porque como padre usted va a esforzarse, va a trabajar duro porque quiere darle buen estudio, porque quiere darle buen ejemplo. Pero a veces, a pesar de las buenas intenciones, el que no tiene la palabra va a pensar que lo que está haciendo es bueno y a veces no es bueno. Entonces tenemos que reconocer que Cristo nos quiere enseñar todavía. Amén. Y entonces cuando usted está en la relación, en la correcta relación con la palabra, usted entenderá de qué manera usted tiene que cumplir la voluntad de Dios. Aquí enseñamos en esta casa que usted está llamado a cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad del pastor ni de ningún hombre, sino la voluntad de Dios. Voy a levantar su mano y decir conmigo, como hijo de Dios, estoy aprendiendo a cumplir la voluntad de mi Padre. Amén. Jesús dijo, no hago mi voluntad, dijo Jesús, hago la voluntad de mi Padre. Y le voy a contar rápidamente aquella historia cuando Jesús, como verdadero hombre, ese misterio de la piedad me apasiona. Jesús como verdadero hombre se sintió cansado, tenía sed y tenía hambre y le dijo a los discípulos, tengo hambre, le dijo. No me va a decir usted, yo también. Los que venimos en ayuno, ¿verdad? Ya nos apremia tipo 11 de la mañana, ¿verdad? Amén. Bueno, en el nombre del Señor. Entonces Jesús estaba cansado, tenía sed, tenía hambre y mandó a los discípulos que fueran a buscar comida. Y se sentó a la orilla del pozo de Jacob, que estaba en territorio samaritano. Y usted conoce la historia que vino una samaritana a recoger agua. Y entonces Jesús se olvidó de su necesidad biológica y vio que esta mujer venía y le dijo, dame de beber. Y tú, siendo judío, le pides a una samaritana que le dé de beber. Entonces Jesús le dijo, si supieras quién te está pidiendo que le dé de beber, yo te voy a dar del agua de vida, le dice Jesús. Y en ese diálogo, usted sabe que el Señor le da la gracia a la samaritana y la samaritana se convierte, reconoce que Jesús era el Cristo. Y usted sabe que se olvidó del cántaro, no sé a quién dejó con sed, pero ya no regresó con el cántaro, regresó con gozo y con alegría a contarles que había encontrado al Cristo. Y cuando los discípulos vienen con la comida, no sé si la palabra no dice si vinieron con comida o sin comida, pero le dice Jesús que estaba satisfecho. Y entonces los discípulos murmuran entre sí, le dicen, ¿quién le daría de comer? Y Jesús, sabiendo lo que estaban hablando, le dice, no, mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Cuál era la verdadera comida de Jesús como hijo? Hacer la voluntad del Padre. Era su prioridad. Y eso es lo que el Señor quiere en el corazón de todos nosotros, que nuestra prioridad sea hacer la voluntad del Padre.
Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no la conocemos? Por eso es importante conocer la voluntad del Padre para su vida. Usted es hijo de Dios y Dios tiene planes y propósitos para su vida. Yo lo descubrí a los 34 años. Aquí muchos jóvenes. Amén. Levanten la mano los jóvenes. Aun cuando tengan canas, levanten la mano, César, usted es joven. Se le nota. Amén. Amén. Tenemos que aprender a conocer la voluntad del Padre. Por eso estamos acá. Porque usted quiere tener buenos días de lo que le queda de vivir. Amén. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 11, verso 28. Mire qué bienaventuranza hay para usted. Esto se lo voy a leer en la versión internacional. Lucas 11, 28. ¿Ya llegó? Dice la palabra. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, hermanos, por favor, ponga su corazón en esto. Bienaventurado usted es que oye la palabra de Dios en esta hora, y más bienaventurado va a ser porque la obedece. Porque usted no está llamado a oír y olvidarla, sino que hoy el Señor lo está preparando porque la simiente incorruptible, la palabra está en su corazón, y lo que hoy el Señor está enviando una palabra, está abonando su tierra, porque Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, y envía la palabra para abonar la semilla incorruptible que ya está, para que usted la ponga por obra, la obedezca y agrade al Dios que lo tomó por hijo. Amén. Ahora, le voy a contar otra historia. Jesús nos enseña por parábolas. Y habla de la parábola de una higuera que no había dado fruto. Y esa higuera, viene el dueño de la viña, o sea, el padre, viene el dueño de la viña y el viñador es Jesús. La higuera somos todos nosotros. O fuimos. Y entonces esa higuera no había dado fruto. Entonces el dueño de la viña le dijo, córtala, porque para nada está sirviendo, porque está inutilizando la tierra. Como dicen aquí en Guatemala, está robando oxígeno. ¿Sí? Así. Y entonces Jesús dijo, el viñador, que es Jesús, dice, no, espera. Esperemos un año. Permíteme que yo cabe alrededor, cambie la tierra, la abone, la riegue, y vienes dentro de un año. Si dentro de un año no tiene fruto, entonces la cortaremos. Y entonces el viñador, que es Cristo, hoy envía esta palabra porque usted tiene que aprender a conocer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del Padre, oír la palabra, porque el Señor quiere que usted fructifique, porque es hijo de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos que fructificar para la gloria de su nombre en bendiciones. Amén. Entonces, porque se tiene que cumplir lo que está escrito en el capítulo 11 de Lucas 28, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, tiene una serie de bendiciones. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Amén. Ahora, hay algo bien interesante en lo que quiero hablar ahorita. Dice Mateo 7. Ahora vamos a Mateo 7, verso 21 al 23. Ahora, esto es en relación a muchos. Ustedes no me dejarán mentir, hay mucha gente que invoca el nombre del Señor, que dice que hace milagros, que dice que profetizan, que dicen que curan enfermos. Hermanos, no precisamente van a ser recompensados por el Señor. Entonces no se preocupe usted. Como hijo, aprenda a conocer la voluntad de Dios y hágala. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que entrará al reino de los cielos? El que conoce la voluntad del Padre y la hace. Aquel que oyó la palabra y la puso por obra, cumplió la voluntad del Padre, este entrará en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por favor, explico para que quede bien claro. Hay muchas personas, inclusive esto me demanda a mí. Yo puedo decir, Señor, yo prediqué, yo enseñé la palabra. Que el Señor me diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Entonces muchos pueden hacer milagros, muchos pueden hacer sanidades, muchos pueden profetizar, muchos pueden hacer cosas en nombre del Señor, pero no precisamente están haciendo la voluntad de Dios. Eso es parte de la voluntad de Dios. Pero cuando conocemos lo que Dios nos demanda, entonces tenemos que tener una profunda necesidad de conocer la voluntad de Dios. Entonces aquí queda en forma clara que aquellos que profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, sanaron enfermos, pero pueden ser desechados porque no hicieron la voluntad de Dios. Entonces tal vez alguno de los que me están escuchando nunca va a profetizar, nunca va a orar por un enfermo y va a sanar, pero aprendió a ser manso, aprendió a ser humilde, aprendió a hablar del reino, aprendió a hablar del rey y trajo almas de perdidos a los pies de Cristo. Ese está haciendo la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces a veces nos excluimos. Se recuerda que estábamos hablando el jueves que a veces se siente excluido la persona porque piensa que no es un ungido. Usted es un ungido de Dios. Pero como está tan distorsionado que con toda la parafernalia que hay ahora del evangelio, las cosas que enseñan otras iglesias, piensan que el ungido es aquel que avienta gente. Eso más ha traído vituperio, cosas que no edifican en nada. Y entonces piensa usted que no es ungido. Usted es ungido porque tiene la simiente incorruptible, que es la palabra en su corazón, tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo, y su vida ahora le pertenece al Dios que le dice, te adopté como hijo. Amén. Dele gracias al Señor por ese privilegio. Ahora, dele palmas al Señor. Ahora, vayamos a 1 de Pedro, capítulo número 1, verso 2. Y por favor, grábese esto. Si usted me está escuchando en esta hora, tiene que arrebatar la bendición. Amén. Como cuando le van a partir un pastel. Espero que a todos les gustan los pasteles, ¿verdad? No. Pues lo que le guste. Si le gusta el pastel, imagínese un pastel. Si le gusta un plato de buena carne asada, pues imagínese. Usted no se va a quedar con las ganas y le dicen, mire, eso es suyo. Entonces, ojalá que el que me invitó me dé una buena tajada, ya sea de carne o de pastel. Pero hoy quiero decirle que Dios lo escogió para algo especial. Dios lo escogió para algo especial. Amén. 1 de Pedro 1:2. Amén. Mire pues, esto es bien importante. Dice la palabra, elegidos, eso está en rojo ahí en la pantalla, ¿sí? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, si usted es hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios, la palabra del Señor, y yo le conté, pues anduve perdido 34 años, perdido, en adulterio, en alcohol, sin sentido en mi vida. Dios me trae al camino. Y su palabra me enseña lo que debo de hacer y lo que tengo que dejar de hacer. Y entonces hoy me doy cuenta que esa palabra se cumplió en mi vida. Elegido según la presciencia de Dios. Puede levantar su mano y decir, no me eligió hombre alguno. Me eligió el Dios que se revela a mi vida como mi Padre. Él lo eligió.
Dice la palabra, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación por el Espíritu. Quiere decir que el día que usted confesó a Jesucristo como Señor, fue puesta la semilla. Y el Espíritu Santo vino a santificar la semilla. Pero ¿qué lo han hecho creer a muchos de nosotros en el pasado? Algunos que vienen de otras iglesias, que para tener evidencia del Espíritu Santo tenía que haber quedado tirado. ¿Se recuerda que yo le conté? Yo creo que aquí le conté. Allá fue. Bueno, le voy a contar rápido. ¿Me permiten? Todavía estamos en excelente tiempo. Cuando yo recibí a Cristo, no pasó nada extraordinario. Yo solamente lloraba. Y lloraba y quería regresar a mi casa para encontrarme con mi esposa y con mis hijos y pedirles perdón. Pero yo en ese retiro oía que algunos habían visto esto y vi mucha gente tirada. Y la verdad que a mí me llegaron a imponer manos y me querían tirar. Y entonces yo me dije, como yo fui basquetbolista, entonces puse un pie adelante y el otro, de aquí no me botan. Y como seguía, mejor me senté, ya sentado. Y yo lloraba. Y entonces como hablaban que el Espíritu Santo había venido y unos hablaban en lenguas, otros estaban tirados, pero yo solamente había llorado. ¿Sabe qué hice? Me apunté, en agosto hice mi retiro. En enero ya me iba a otro retiro, porque yo quería. Pero yo ya había pedido perdón, yo había tenido un cambio, ya no me había tomado ningún trago, ya le había dicho a mis amigos, me había armado de valor de decirle que yo ya no iba a parrandear, que yo ya no me iba a ir con ellos, sino que yo los invitaba donde yo estaba yendo. Yo tenía un gozo, una alegría. Yo quería escuchar las cosas de Dios. Y entonces, obviamente, mis amigos se alejaron de mí, pues porque no me convencieron. Y me dijeron un día, en una actividad que yo tuve social, me dice, ¿cómo es posible, Antonelli? ¿Te manda tu mujer? Así lo le dicen a los hombres, ¿verdad? ¿Te manda tu mujer? No me manda. Fue la primera vez que me atreví a decir de que Cristo era mi Señor. ¿Te manda tu mujer? No. ¿Estás tomando medicina? No. Acepté a Cristo, le dije. Amén. Y cuando me animé a decir, acepté a Cristo, mire, después me fue fácil hablar de Cristo. No tuve vergüenza. Bueno, entonces, mi vida empezó a cambiar. Pero yo pensaba que no tenía el Espíritu Santo. Porque no había caído en el piso, porque no hablaba lenguas. Todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Yo sé que el Espíritu lo trajo aquí. Ahora solo falta conocer más la palabra. Creer en esa palabra. Esa no es palabra de hombre. El hombre le podrá fallar, pero esta palabra es infalible. Esa palabra no le fallará. Señalo mi computadora porque aquí está mi Biblia. Pero su Biblia, esa palabra que usted la tiene ahí a su alcance, en su teléfono, ahí en papel, esa palabra es la inspiración de Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, para instruirnos, a fin que como hombres de Dios seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Ese es el Dios maravilloso que usted tiene que conocer cada día. Entonces Dios dice, hija mía, hijo mío, yo te elegí. De antemano, anduviste perdido, pero yo te elegí. Amén, qué rico se siente que le diga a uno que es uno elegido. Pero quiero hablarle rápidamente, antes de ir terminando, sobre la palabra presciencia. Dice, elegidos según la presciencia. ¿Qué es presciencia? Se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios. Omnisciente significa que Dios conoce todo. La naturaleza omnisciente de Dios, según la cual Él conoce la realidad antes de que sea real. Quiere decir que Dios conocía que usted iba a estar aquí hoy. Amén. Aunque usted haya planeado venir hoy, Dios puso el querer como el hacer y bendita sea la gracia que usted la aceptó.
Dice la palabra, según la cual Él conoce la realidad antes que sea real, todas las cosas y acontecimientos antes de que ocurran, y todas las personas antes que existan. Entonces el Señor lo conoció a usted antes que naciera. Amén. Entonces Dios lo escogió para hacer su voluntad, para obedecer. Y si le ha costado, pues ahora tiene hoy la palabra que el Señor quiere abonar esa semilla que está en su corazón. Por eso lo trajo hoy. Hoy tiene que creer que está de paso por este mundo. Hoy es un tiempo de oportunidades. ¿Cuántas veces ha estado usted en un sepelio y lloramos por una persona que dejó este mundo? Hoy usted le puede cambiar la vida a sus hijos en Cristo. Usted puede cambiarle la vida a sus padres. Pero cuando está ya el cuerpo inerte en una caja, ya no es posible. Hoy es el tiempo. Aprendamos a conocer a Dios, que nos ha elegido conforme a su presencia para que hagamos su voluntad. Y empiece a hacer las cosas en una forma diferente. Dios tiene planes perfectos. Dice la Escritura, mis planes son de bienestar y no de maldad, a fin de que tengas un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que Dios quiere, pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y por eso hoy Dios lo trajo a usted para que conozca que usted fue elegido para obedecerle a Él. Y nadie obedeciendo a Dios ha sido decepcionado, sino ha visto cuán grandes y preciosas promesas tiene Dios para nosotros. Dios nos quiere bendecir de una manera extraordinaria. Yo quiero invitarlo, por favor, que se ponga de pie y le dé la oportunidad al Espíritu Santo. Usted ha confesado a Jesús como el Señor de su vida. Tiene el derecho de ser hijo de Dios. No miremos los errores de nuestro pasado. No miremos los desaciertos. Miremos la oportunidad de poder creer que de acuerdo a la presencia de Dios usted fue elegido para obedecer al Dios que le da la oportunidad de tener una vida diferente, de ser un hombre valiente, una mujer valiente que reconozca que necesitamos cambiar de dirección, que necesitamos un nuevo rumbo en nuestras vidas. Ya no vivamos afanados por las cosas pasajeras, que vivamos convencidos que como hijos, aunque pasemos por el desierto, Él nos ha prometido ser nuestra cobertura y darnos el refrigerio que necesitamos. En medio de las enfermedades, Dios será su cobertura y tendrá esperanza de creer que Dios lo librará de cualquier enfermedad, de cualquier carga, de cualquier agobio. Dios nos ha esperado siempre y Dios preparó este momento para bendecirnos. Dios preparó esta palabra para decirle: eres mi hija, eres mi hijo. Yo te elegí para que me obedezcas. Has sido santificada por mi espíritu. Has sido rociado por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Aprenderás día a día no a hacer la voluntad de hombre alguno, sino la voluntad mía, dice el Señor. Yo seré tu cobertura. Conocerás que yo seré tu sanador. Si hay alguien enfermo en esta hora, dígale: Señor, yo quiero conocer que tú eres mi sanador. Tú sanarás mi cuerpo, porque estás sanando mi alma. Señor, tú eres mi Dios proveedor. Tú me vas a dar provisión en estos tiempos. Señor, dame la fe para creer que de una manera preciosa y maravillosa tú me vas a cubrir y me vas a ayudar. Señor, ayúdame a tener fe.
a creer en tus obras, en tus maravillas. No quiero caminar sin rumbo y sin dirección. Quiero creer en tu presencia, guardándome, cubriéndome, siendo mi fortaleza, siendo mi ayuda. La palabra del Señor dice: todo aquel que oyere estas mis palabras y las pusiere por obra, lo consideraré el hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las corrientes, vinieron los ríos, y esta casa no fue derribada. Tu vida no será derribada. Los problemas que estás viviendo en esta hora, esos problemas son pasajeros. El Dios que te tomó por hijo, por hija, Él es eterno, y Él te guardará y te guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor será tu protector, será tu guardador. Experimentarás el consuelo de Dios, pero es el tiempo que aprendas a dejarlo todo atrás. Es el tiempo que aprendas a ver hacia adelante, a confiar, no en el hombre, sino a confiar en el Dios fiel y bueno que te ha amado y te ha mostrado su fidelidad, porque hasta el día de hoy todavía estás con vida. ¿Cuántos hoy amanecieron sin oportunidad porque ya no están en esta tierra? Tú tienes oportunidad. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo creo que tú me has elegido conforme a tu presencia. Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Aumenta mi fe para poder creer que todas tus promesas se cumplirán en mí. Ya no quiero ser un oidor olvidadizo de la palabra. Quiero ser hacedor de esa palabra. Quiero ponerla por obra. Quiero estar convencido de tu mano benefactora sosteniéndome. Señor, dame la sabiduría para poder hacer las cosas en forma diferente. Señor, yo quiero aprender a caminar como hijo tuyo. Señor, los esposos que están en esta hora, yo los invito a que puedan decir: Señor, dame sabiduría para hacer buena cobertura para mi esposa, buena cobertura para mis hijos. Dame la sabiduría. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? La palabra es el manual de vida que tendrá todo varón para decirle a sus hijos lo que no deben de hacer y lo que deben de hacer. Madres que están aquí en esta hora, aprendan a ser mujeres sabias que edifiquen su casa. Mujeres, aquí hay mujeres viudas, mujeres que están acá solas, pero creyendo que Dios será su fortaleza, Dios será su consuelo, Dios les dará nuevas fuerzas para que no desmaye. Tienen una carga, tienen algún problema, pero Dios será el grande y poderoso que les sostendrá. Hoy, siervas amadas, Dios será la fortaleza, será el escudo, porque su palabra es acrisolada, su palabra les dará la fuerza y el poder. Señor, te doy gracias por aquellos hijos que están bajo la cobertura de sus padres. Te pido, mi Dios, que aprendan a ser temerosos de ti. Muchas gracias por todos los que estamos acá. Levanten sus manos un momentito más y démosle honor y gloria a través de este canto a Dios. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Misión Cristiana.